Comienzos del siglo conocen la sucesiva aparición de las vanguardias arquitectónicas. En primer periodo, los sismos no solo afectan artes figurativas, sino a todas en general, literatura, música y arquitectura, expresando una postura concreta ante la vida. Algunos de estos movimientos tienen interés arquitectónico, ya que suponen nuevas vías que posteriormente tendrán gran influencia y desarrollo, aunque en sus inicios sean solo teorías, manifestaciones o proyectos ideales sin realización concreta. Se caracteriza por una variedad de estilos, usando motivos clásicos, románticos, góticos y renacentistas, ya que los arquitectos buscaban ideas que se adaptaran a su era y estilos apropiados para los diferentes tipos de edificios. Dentro de estos estaba el estilo de Bellas Artes, una gran mezcla de motivos griego, romano, renacentista y barroco, utilizados para edificios públicos de gran escala. Hacia finales del siglo comenzaron a existir estilos totalmente nuevos como el Art Nouveau. Este estilo caracteriza por utilizar formas curvas que eran reminiscentes de formas florales. El nuevo arte rompió con la dependencia de los modelos antiguos para crear algo completamente nuevo: escaleras curvas. La arquitectura del siglo XX está dominada por el funcionalismo. No se trata de un movimiento artístico, sino de un principio estético racionalista que se manifiesta en obras adscritas a diferentes tendencias. Se enraiza en planteamientos muy antiguos de la cultura occidental y queda definido de forma sencilla en palabras de Lou Sullivan, 1896. La forma siempre sigue a la función. El movimiento llamado racionalismo reunió a las personalidades más notables de la arquitectura de este siglo. Las obras y la teoría de este movimiento son profundamente individuales. Los arquitectos más remarcables de este movimiento eran Le Corbusier, Mies van der Rohe y Walter Gropius, con la escuela de Bauhaus. Le Corbusier, el principal protagonista del renacimiento arquitectónico internacional del siglo XX, además de ser uno de los más grandes renovadores de la arquitectura moderna, fue un incansable agitador cultural, labor que ejerció con pasión a lo largo de su vida. Le Corbusier la fundó en torno a 5 puntos básicos: utilización de pilotes, elementos de sustención, jardines en el tejado, libre conformación de plantas, ventanales continuos y libre formación de la fachada. Todo ello dentro de un estricto orden geométrico como único generador de volúmenes puros. Estas soluciones pasarían a ser las características fundamentales y paradigmas de racionalismo arquitectónico. La Villa Savoye, en francés Villa Savoye, es un edificio situado en Païssy, a las afueras de París, que fue construido en 1920 y proyectado por Le Corbusier, uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. La Villa Savoye es considerada como el paradigma de la arquitectura internacional y de la nueva manera de construir edificios de viviendas del siglo XX. Este edificio alberga en su interior a 1.600 habitantes en apartamentos dúplex, a los que accede a través de corredores interiores. Los pies son solo las plantas de bajo acceso libre y levantamiento del subsuelo. La cabeza es la terraza donde están los juegos, la recreación. Mies van der Rohe, arquitecto alemán. En 1900 empezó a trabajar en el taller de su padre, que era cantero, y en 1905 se trasladó a Berlín para colaborar en el estudio de Bruno Pau, y de 1908 a 1911 en el de P. de Verdes, donde conoció a Walter Gropius y Le Corbusier, que son, junto con él mismo y el estadounidense Frank Lloyd Wright. Inicialmente se orientó hacia la arquitectura neoclásica, pero en un viaje de los Países Bajos en 1912 se llevó a cambiar sus intereses a raíz del descubrimiento de la obra de H.P. Berlage. Tras el paréntesis de la Primera Guerra Mundial, se adhirió a diversos movimientos de vanguardia, Avant-Garde Style, y empezó a realizar proyectos revolucionarios. El pabellón de Barcelona, diseñado por Mies van der Rohe, fue el edificio de representación de Alemania en la Exposición Internacional de Barcelona, celebrada en el año de 1929. Concebido como un espacio representativo para albergar la recepción oficial presidenciada por el rey Alfonso XIII y la autoridad alemana primera, el edificio pretendía simbolizar el carácter protagonista y el democrático de la nueva República de Weimar y su recuperación tras la Primera Guerra Mundial.
El Crow House es uno de los 20 edificios diseñados por Mies van der Rohe para el Instituto Tecnológico de Illinois en Chicago. Esta es la pieza central de un masterplan para el campus fundado en 1940 que ocupa aproximadamente 50 hectáreas, presentado de mayor concentración de obras de Mies en el mundo. Lake Shore Drive es un par de gemelos de torres de departamentos de vidrio y acero en el Lake Shore Drive a lo largo del lago Michigan, en Streetville, barrio de Chicago. La construcción comenzó en 1949 y el proyecto fue completado en 1951. Fueron designados como monumentos de Chicago el 10 de junio de 1996. Walter Gropius, arquitecto alemán, fundador y director de la Bauhaus de 1919 a 1928, figura clave en la renovación arquitectónica del siglo XX. Tenía 23 años cuando se le confió el primer encargo de la arquitectura, la construcción de un grupo de casas rurales. A los 28 daba la arquitectura contemporánea de sus obras fundamentales el establecimiento Fachus. La Bauhaus es la escuela de arte, arquitectura y diseño. Fue fundada por el arquitecto, urbanista y diseñador de origen germano Walter Gropius en Weimar, Alemania, en 1919. La fábrica Fachus se levantó entre 1911 y 1925 en la Baja Sajonia, obra cumbre del movimiento moderno, destaca por su claridad constructiva. La arquitectura orgánica. Este movimiento pretendía integrar la obra arquitectónica en su entorno, fuera o no natural. En esta línea trabajó Frank Lloyd Wright, aunque sucede mayor importancia a la subjetividad de quienes habían de habitar sus casas, pues no se trata de dar a todo el mundo la misma respuesta, siendo un gran ejemplo de ella la Casa de la Cascada. La arquitectura de posguerra. Es remarcable el caso de Italia con Pier Luigi Nervi, que sabía explotar todos los recursos de la nueva tecnología, así como de los nuevos materiales, y creó una obra monumental y llena de sensibilidad. En Milán hizo el edificio Pirelli, en colaboración con Gio Ponti. Algunos países latinoamericanos que entonces tenían unos niveles económicos altos se lanzaron a la búsqueda de arquitectura que reflejara la nueva situación. Así Oscar Niemeyer y Lucio Costa proyectaron Brasilia, con una concepción de la arquitectura a medio camino entre el símbolo y la función. Arquitectura moderna. El panorama del último decenio del siglo XX resulta atractivo, no tanto por la existencia de un programa o de unas tendencias generalizadas, sino por la obra, a veces colosal, de algunos arquitectos. Hay figuras que pueden definir el final de este siglo: el canadiense Frank Gehry, el español Rafael Moneo y el ingeniero, también español, Santiago Calatrava. Racionalismo arquitectónico. Corriente arquitectónica nacida en Europa a raíz de las devastadoras consecuencias de la Primera Guerra Mundial. El racionalismo centra su interés en una nueva estética que basa su fundamento en el uso de determinados materiales de construcción como vía para ponderar arquitectónicamente una visualidad técnica y estandarizada, la que a su vez se convierte en un rechazo a toda ornamentación vacía y gratuita. De manera general, las obras de arquitectura racionalista se caracterizan por el predominio de los conceptos de estructura y función, por el uso de las formas geométricas simples con criterios ortogonales y por la concepción dinámica del espacio arquitectónico.